Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio para conversar, un espacio para encontrarnos, para dialogar, para escucharnos desde diferentes voces, desde diferentes perspectivas, desde diferentes lugares, desde diferentes formas de pensar, porque somos diferentes. Y es desde la diferencia y desde la diversidad como podemos construir un mundo más justo, un mundo más bonito, un mundo más solidario. La belleza de la naturaleza, de las flores, es la diferencia de colores, la diferencia que tienen de tamaños, de formas. Y esa misma diferencia que vemos en las flores, en los árboles, en la naturaleza, que hace de los bosques, que hace de los jardines algo tan bonito, pues así también nosotros y nosotras tenemos diferentes formas de pensar, tenemos de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes formas. Y solo va a ser juntando esas formas, juntando esos colores, desde la diferencia, respetando nuestra diferencia, pero sabiendo que podemos caminar juntos y juntas. Porque así es como vamos a construir ese país más bonito, ese mundo más bonito, ese mundo más solidario, ese mundo más justo. Si todos y todas pensáramos igual, qué aburrido fuera. Construimos un mundo todo gris, un mundo sin diferencia, un mundo sin diversidad. Sería todo uniforme. Y la bonito de la vida, la riqueza de la vida, la riqueza de la naturaleza, está justamente en la diferencia. Y esa es la diferencia, la que tenemos que aprovechar para no ver en la diferencia una debilidad o algo que nos divide, sino ver en la diferencia la fortaleza que podemos construir. Construyamos fortaleza desde la diferencia. Construyamos fortaleza desde la diversidad. Y desde esa diversidad de pensamientos, también diversidad de lugares. Y por eso un gran saludo a los amigos, amigas que nos ven y nos comentan desde otros países, ¿no? Desde Estados Unidos. Un saludo a los hermanos, hermanas salvadoreñas allá en Estados Unidos que están pendientes del programa, que siempre nos están comentando. Un gran abrazo a todos esos buenos deseos que nos mandan a través de todos los comentarios en el video, a través de las redes sociales. Y también a que nos dejen las preguntas. Sepan que estamos siempre aquí viendo cuáles son las preguntas que nos dejan. Y hemos dedicado anteriormente programas de solamente a responder de las preguntas que ustedes han dejado, ¿no? Y así vamos a irlo haciendo también algunos programas, ¿no? Dedicándolos solo a responder esas preguntas que pueden ir dejando. En el programa de ahora, más bien, quiero que retomemos un tema que habíamos dejado en el programa anterior y que había quedado abierto, porque era una situación abierta y es una situación todavía abierta, que es el presupuesto. El presupuesto del país para el 2022, el presupuesto general del Estado para 2022. El lunes anterior decíamos, ¿no?, que el 30 de septiembre tenía como último plazo, según la ley, para que el gobierno presentara el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa, para que la Asamblea Legislativa lo discutiera y lo aprobara, o lo modificara. Decíamos también, ¿no?, que esa presentación del 30 de septiembre no es una cuestión aislada, sino que es todo un proceso que tiene plazos previos. Pasos que inician casi con el inicio del año, donde el gobierno, con los ministros, las ministras, el presidente, deben definir prioridades, deben definir cuál será la ruta para el 2022. Luego, esas prioridades, el Ministerio de Hacienda las convierte ya en números, en estimaciones de ingresos, en gastos. Luego, esos números los pone como techos presupuestarios,
que es el máximo que le dan a cada institución, y ya luego cada ministerio, cada institución hace su propio presupuesto con el detalle. Luego eso se lo regresan al Ministerio de Hacienda, que lo consolida, se lo presenta nuevamente al Consejo de Ministros, Ministras y Presidente de la República para que luego sea aprobado, y eso es lo que vemos el 30 de septiembre. Ese proyecto de presupuesto es lo que vemos el 30 de septiembre. Un proyecto de presupuesto donde se deben de reflejar los gastos, hacia dónde se va a destinar los recursos que se van a obtener en ese año, pero que también se deben de reflejar los ingresos, ¿no? De dónde se van a obtener los ingresos para hacer los gastos que se dicen que se van a hacer. ¿Por qué es bien importante eso? Porque yo puedo decir que voy a gastar todo lo que quiera gastar, pero si no tengo de dónde tener los ingresos, va a ser muy difícil que pueda obtener esos gastos, poder hacer esos gastos. Algo que hemos visto, ¿no? Y que queda reflejado en este proceso, el proceso antes del 30 de septiembre, el que está en el Ejecutivo, es que en todo ese proceso no existe participación ciudadana. No hay ningún mecanismo en el que la sociedad civil, en que las comunidades, en que la gente pueda participar en esa formulación del presupuesto. Formular o participar en el sentido de establecer prioridades, en decidir proyectos de inversión, en más o menos poder plasmar las prioridades, las necesidades de las comunidades en esos proyectos de presupuesto. ¿Por qué? Porque es bien importante que los presupuestos, al final de cuentas, reflejan el rumbo del país. Porque por mucho que yo pueda decir, o que cualquier funcionario pueda decir, hoy le vamos a apostar a educación, o a salud, o a seguridad, si eso no se ve reflejado en los presupuestos, si no hay dinero para eso, va a ser muy difícil que se ejecute. Pero esas prioridades que se definan, es bien importante también entonces que se definan junto con las comunidades, junto con la gente, junto con la sociedad civil. Ningún gobierno, ni este, ni los anteriores, ni los que vengan, son capaces de establecer prioridades por la gente, sino que se deben de establecer prioridades con la gente. Que esa es una diferencia bien importante. Entender que ningún gobierno es capaz de conocer toda la particularidad de todas las comunidades y todos los municipios. Eso es imposible, nadie lo puede hacer. Quien conoce mejor las prioridades y las necesidades de cada comunidad, de cada municipio, de cada barrio, de cada colonia, es la gente que vive en esas comunidades, en esos municipios, en esos barrios y en esas colonias. Por eso es bien importante que podamos ir viendo mecanismos institucionales de participación en la formulación de los presupuestos, que no ha habido ni en este gobierno ni en los anteriores, y tampoco se ven intenciones de que haya reformas para que pase en los siguientes. Pero bueno, llegamos al 30 de septiembre. Luego del 30 de septiembre queda ahora la pelota en la cancha de la Asamblea Legislativa, que tiene que estudiar lo que ha presentado el gobierno, modificar, porque la Asamblea Legislativa puede modificar lo que se ha presentado en el proyecto de presupuesto, puede reorientar montos o puede disminuir montos. Lo que no puede hacer la Asamblea Legislativa es incrementar el monto total del presupuesto, pero sí puede en esa discusión en la Asamblea Legislativa decir, miren, gobierno, qué bonito lo que me han mandado, pero quizás en esta partida presupuestaria no es tan prioritaria y se puede usar para esto, ¿no? Todas esas cosas se pueden dar en la discusión en la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué pasa en la Asamblea? Al igual que en el proceso previo al 30 de septiembre, tampoco hay ningún mecanismo institucionalizado de participación ciudadana. No hay ninguna ley o ningún instrumento legal que obligue a la Asamblea Legislativa a consultarle a la población. Lo que sí ha habido en otras ocasiones es incidencia de parte de las comunidades, para hacer bulla, hacer presión,
de que se les abran espacios de participación, para que sean las comunidades y las organizaciones que den una valoración de cómo están viendo el presupuesto, cómo están viendo el presupuesto con respecto al agua, cómo están viendo el presupuesto con respecto a la alimentación, cómo ven el presupuesto con respecto al medio ambiente, al cuidado de la naturaleza, cómo ven el presupuesto en términos de seguridad ciudadana o una vida libre de violencia. ¿Cuáles son las valoraciones que las comunidades y las organizaciones tienen sobre el presupuesto? Y ese ha sido un espacio que a pura presión se ha logrado ir consiguiendo en las asambleas anteriores. Va a ser importante que la asamblea actual pueda mantener esa lógica de escuchar a la gente. Y sería todavía un paso más que, además de escuchar a la gente, sean capaces también de retomar las propuestas que nazcan de la gente para modificaciones que se pueden hacer en el presupuesto. Pero para que las personas puedan participar en ese proceso de formulación, para que exista esa participación ciudadana, tiene que ser de manera informada, ¿sí? Para que las comunidades puedan llegar a la asamblea, definir prioridades y dar propuestas sobre el presupuesto, es importante que sea de manera informada. No se trata de ir a hablar y hacer deseos a Santa Claus, que ya casi es Navidad. Se trata de entender qué es lo que está y a partir de lo que está, qué se puede mejorar. Ese proceso donde las comunidades puedan informarse, donde la sociedad civil, donde la gente pueda informarse del presupuesto, está relacionado con la transparencia que puede haber. Para que las comunidades se puedan informar del presupuesto, el gobierno debe poner el proyecto de presupuesto a la disposición. Y eso sí ha sido. En años anteriores, el proyecto de presupuesto se pone a la disposición del público en el portal de transparencia fiscal. Y desde ahí, ya de la gente, las comunidades, ya podemos entrar transparenciafiscal.gov.sb y descargar todo el presupuesto, ver cuáles son las modificaciones que se está haciendo, hacer las comparaciones necesarias y a partir de ahí poder informarnos qué es lo que dice. Lastimosamente, hasta ahora, hoy en el día que he estado preparando toda la información para este programa, todavía no está disponible el presupuesto en ese portal de transparencia fiscal. Entonces todavía no les puedo comentar cuáles son las valoraciones que puedo tener sobre el presupuesto, a qué se le ha subido, a qué se le ha bajado, cuánto se sube, cuánto se baja. Todas esas valoraciones todavía no las podemos hacer porque todavía no está disponible el proyecto de presupuesto en el portal de transparencia fiscal. No podemos decir entonces si es un presupuesto bueno o qué es lo bueno del presupuesto, qué es lo malo del presupuesto, qué es lo feo del presupuesto, qué es lo bonito del presupuesto. Porque para poder dar valoraciones sobre eso necesitamos la información. Entonces, como no podemos ver lo que se hace con el presupuesto, no podemos ver qué es lo que se está planteando para los próximos años en el presupuesto, sí, lo que sí podemos ver es cómo se ha manejado el presupuesto de este año. Ya que no podemos ver todavía la información de 2022, lo que sí tenemos disponible es la información de 2021, de cómo se ha ejecutado o cómo se ha venido ejecutando el presupuesto hasta agosto 2021, que es la última actualización que está en el portal de transparencia fiscal. Lo que les voy a decir ahorita, los datos que les quiero compartir, provienen de la base de datos de ejecución presupuestaria que está disponible en la pestaña de datos abiertos del portal de transparencia fiscal. Ustedes pueden entrar, portaltransparencia.gov.sb, van a la pestaña de datos abiertos, la primera cosa que les sale es ejecución presupuestaria. Entonces, con esos datos
de la base de datos de ejecución presupuestaria del 2021 hasta agosto de 2021, podemos ver cosas interesantes, ¿no? Porque en el transcurso del año el presupuesto se puede ir modificando, ¿no? Y se le van recortando a cosas y se van reforzando cosas. Entonces quiero que veamos cuáles han sido las cosas a las que más se les ha recortado y cuáles han sido las cosas a las que más se le ha aumentado ya durante la ejecución del 2021. Vamos primero a los recortes, veamos los primeros los recortes, los más grandes. El más grande es el recorte a la atención hospitalaria en los hospitales nacionales, donde se le ha recortado 38.2 millones de dólares con respecto a lo que tenía asignado en el presupuesto 2021. En ejecución se le han recortado 38 millones de dólares. Luego se le han recortado también 17.7 millones de dólares al primer nivel de atención de salud. ¿Qué es eso? Las unidades de salud, las clínicas comunitarias, toda esa primera línea de atención de salud que más comunitaria, se le han recortado 17.7 millones. Al desarrollo infantil temprano en el Ministerio de Salud y los hospitales nacionales se le han recortado 12.4 millones, ¿no? Si bien hemos oído que el gobierno dice que el desarrollo infantil es una de las apuestas principales, pues entre enero y agosto de 2021 se le han recortado 12.4 millones de dólares al programa de desarrollo infantil temprano, tanto en el Ministerio de Salud como en los hospitales nacionales. También se le ha recortado 14.9 millones a la atención a la educación básica en el Ministerio de Educación y, sorprendentemente, porque esto no me lo esperaba tampoco, se le ha recortado 7.7 millones al Hospital Nacional El Salvador, ¿no? El que se construyó, el que se ha estado construyendo ahí en CIFCO, o las adecuaciones de CIFCO, se le recortaron 7.7 millones. Se aprobó con un presupuesto de 60 millones al inicio de 2021, pero en el camino se le han recortado 7.758.050 dólares. Y por el otro lado, ¿qué es lo que ha aumentado? ¿Cuáles son las líneas presupuestarias que han aumentado? La que mayor aumento ha tenido es FOPROMIDA, que ha aumentado 236.8 millones de dólares, que con los 4 millones que tenía aprobado a inicio del año, significa que ha tenido una disposición de 240.8 millones. Y FOPROMIDA es una partida, es un fondo especial en el Ministerio de Hacienda que se utiliza en situaciones de emergencia para hacer compras que no pasen. La otra partida presupuestaria que ha aumentado es el financiamiento al fideicomiso para operativizar la circulación de moneda digital Bitcoin. Así se llama la partida presupuestaria, por eso la estoy leyendo. Y que se le ha aumentado 150 millones de dólares. El tercer rubro es la gestión técnico-normativa en el Ministerio de Salud, que se le han aumentado 65.3 millones de dólares. Luego, operaciones del Ejército, se le han aumentado 30.2 millones de dólares. Y al registro y regulación de transporte, 23.8 millones de dólares. Aquí podemos ver una cosa. Aquí ya podemos ver cómo funciona el presupuesto, cómo se ejecuta el presupuesto y cómo, a pesar de que en los presupuestos, cuando se aprueban con montos interesantes para programas sociales, lo que ha venido pasando es que cuando hay problemas de liquidez, las prioridades son otras. Ahí hemos visto cuáles han sido los recortes. Se recortó desarrollo infantil, se recortó atención hospitalaria, se ha recortado educación básica, se ha recortado el Hospital Nacional El Salvador y se ha fortalecido la partida secreta, la nueva partida secreta, el Bitcoin, el Ejército. Ya ahí podemos ver cuáles son las prioridades. Porque donde pongas el dinero, ahí es donde están tus prioridades.
Donde quitas dinero es donde no tenés prioridad y donde lo pones es donde sí tenés prioridad. Por eso es bien importante que cuando hablemos de estos temas, no sea solo a partir de declaraciones de funcionarios o lo que escuchemos en televisión o en redes sociales, sino que vayamos a la información. Lo que luego les he comentado, ya les dije dónde lo pueden obtener y pueden verificar ustedes mismos la información que les estoy dando. Y en la medida que se haga transparente el presupuesto para el 2022, también lo vamos a analizar y lo vamos a ir compartiendo aquí juntos y juntas. Por el momento nos quedamos hasta aquí. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.